Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. Hoy les voy a compartir paso a paso cómo tejer este hermoso bolsito con forma de gatito para consentir a las más chiquititas de la casa. La verdad es que está muy fácil de hacer, vean que queda súper lindo. Así que los invito a ver este video de principio a fin para que ustedes puedan elaborar un bolsito como este. Vamos a necesitar aproximadamente 70 gramos de lana de un grosor de 3 milímetros aproximadamente, un trocito de color blanco y un trocito de cualquier lana que sea de color rosa o bueno, cualquier color que ustedes quieran utilizar. Vamos a necesitar el gancho de 4 milímetros, una agujita de lana, una tijera y un ganchito marcador. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado, hacemos así, apretamos acá una lazada y ya tenemos acá nuestro nudo deslizado. Ahora vamos a tejer una cadenita que tenga 11 cadenas. Ok, vamos a ir de esta manera hasta tener 11 cadenitas. Ya tengo acá 11 cadenitas, entonces vamos a ir a la cadenita número 10 saltando la última cadena y allí vamos a tejer un punto medio alto. Tomamos lazada, sacamos y hacemos una lazada para pasar por todos los aritos que tenemos en nuestro gancho. Vamos a ir a la siguiente cadena y vamos a tejer de la misma manera un punto medio alto, siguiente un punto medio alto y así un punto medio alto en cada espacio hasta que lleguemos al final de nuestra cadenita. Bien, ya estamos llegando acá al final, tenemos la última cadenita. En esa cadenita, la última, vamos a tejer un total de 6 puntos medios altos, todos en la misma cadenita. Acá vamos por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Tenemos entonces 6 puntos medios altos en el último espacio. Ahora vamos a ir tejiendo por este lado de la cadenita un punto medio alto en cada cadenita, pero ahora de este lado hasta que lleguemos al final. Ok, ya terminamos entonces con la vuelta número 1. Ahora para la vuelta que sigue vamos a hacer una cadenita, vamos a girar y vamos a comenzar a tejer puntos medios altos de este lado hasta alcanzar 9 puntos medios altos. Desde acá, desde el primer espacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer en los próximos espacios? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tejer 2 puntos medios altos en cada punto hasta que tengamos 12 puntos medios altos. Comenzamos acá en este espacio, 1, ahora un segundo punto en el mismo espacio, 2, en el siguiente punto volvemos a tejer 1 y 2 puntos medios altos en el mismo espacio. Así vamos a tejer hasta tener 12 puntos medios altos, es decir, 2 puntos en cada uno de estos 6 puntitos que hicimos acá en el mismo espacio en la vuelta anterior. Vamos a tener 12 y luego continuamos tejiendo un punto en cada espacio hasta el final. Nos deberían quedar 9 espacios para tejer un punto en cada uno.
Bien, ya terminamos con esta vuelta número 2. Ahora para la vuelta número 3 vamos a iniciar con una cadenita, giramos y en esta vuelta no vamos a tejer aumentos, vamos a tejer un punto medio alto en cada punto de la vuelta anterior, de esta manera, un puntito en cada espacio por toda la vuelta acá hasta que lleguemos acá al final. Entonces terminamos esta tercera vuelta con la misma cantidad de puntos de la vuelta anterior. Vamos a iniciar la vuelta número 4 haciendo una cadena, giramos y esta vez vamos a tejer un punto en cada espacio hasta tener 10 puntos medios altos. Ok, tenemos 10 puntos medios altos, entonces en los próximos espacios vamos a tejer 2 puntos medios altos en cada espacio, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos en cada espacio hasta que lleguemos acá donde nos queden 10 espacios. Si ustedes quieren, para que sea más cómodo, no se vayan a equivocar, entonces contamos desde acá, desde el primer punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y vamos a colocar un marcador allí para identificar. Entonces tejemos un aumento en cada espacio de los de acá y cuando lleguemos a donde está el marcador continuamos con un punto medio alto en cada espacio hasta que lleguemos al final. Terminamos con esta vuelta número 4. Ahora en la vuelta número 5 vamos a repetir la secuencia que hicimos en la vuelta 3, es decir, un punto medio alto en cada espacio toda la vuelta sin hacer ningún aumento, así que deberíamos tener la misma cantidad de puntos que en la vuelta anterior. Bien, entonces tenemos esta vuelta número 5 ya finalizada con un punto medio alto en cada espacio. Para la vuelta número 6 vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a tejer un punto medio alto en cada espacio hasta alcanzar 12 puntos medios altos. Ok, entonces a partir del punto que sigue, que sería el número 13, vamos a tejer aumentos, 2 puntos medios altos en cada uno de los espacios y volvemos a contar desde acá, desde el último punto de la vuelta anterior hacia acá, 12 puntos. Y allí volvemos a colocar un marcador. Entonces hacemos los aumentos toda la parte de acá y cuando llegamos al marcador hacemos un punto medio alto en cada espacio hasta el final. Ok, entonces ya terminamos con esta vuelta número 6. Entonces para la vuelta 7 volvemos a repetir la secuencia que hicimos en la vuelta 3 y la vuelta 5, que es un punto medio alto en cada espacio sin tejer ningún aumento, así que vamos a tener la misma cantidad de puntos que hicimos acá en la vuelta número 6. Ok, entonces ya tenemos la vuelta número 7 terminada, esa va a ser la última. Lo que vamos a hacer es tejer una segunda pieza con la misma cantidad de puntos al inicio, la misma cantidad de vueltas y aumentos para que nos quede exactamente igual. Acá yo tengo la segunda pieza ya lista. Vean, dos piecitas iguales. Entonces antes de coser y unir estas dos piecitas vamos a tejer una naricita y los bigotes para nuestro gatito. Ok, entonces para la naricita yo voy a usar este color rosado. Como la lana que tengo de color rosa es muy delgadita, la voy a estar tejiendo con este gancho de 3 milímetros. Entonces vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a tejer 4 cadenitas. Vamos a saltar la cadena número 4, nos vamos a la tercera y en ese espacio, en esa cadenita, vamos a tejer 2 puntos medios altos. Uno y 2. En el espacio que sigue, la cadenita número 2, vamos a hacer un punto medio alto
y en la última cadenita, la tercera, vamos a hacer 4 puntos medios altos en el mismo espacio. Ok, entonces tenemos 4 cadenitas en este espacio. Ahora vamos a tejer en la cadena que sigue, pero ahora de este lado, un punto medio alto acá en este espacio. Y en la última cadenita, que fue donde tejimos 2 puntos medios altos al inicio, allí vamos a hacer 2 puntos medios altos para finalizar. 1 y 2, y vamos a cerrar acá en el primer punto medio alto haciendo un punto deslizado. Nos va a quedar acá un pequeño óvalo. Este va a ser la parte de la naricita. Acá entonces vamos a agregar una cadenita, alamos, dejando un trozo de lana que nos quede suficiente como para coser ahora a nuestro bolso. Entonces vamos a tomar una de las dos piezas, más o menos acá vamos a coser la naricita, colocamos una agujita de lana en este trocito, nos ubicamos muy bien para que nos quede centrado y vamos a comenzar a coser por todo el borde. Ok, entonces ya terminamos de pegar, nos vamos a ir por el lado revés, vamos a hacer un nudito para que no se vaya a soltar, vamos a camuflar un restante de nuestra lanita antes de cortar. Ok, entonces para los bigotes voy a utilizar color blanco. Simplemente vamos a hacer algunas líneas acá y de este lado. Ok, vean que nos queden así. Ahora vamos a ir de este lado a hacer 3 más. Ok, entonces ya tenemos lista la parte de acá. Ahora vamos a hacer un pequeño borde acá arriba para que se nos quede más derechito, más recto. Para eso vamos a darle la vuelta, vamos a insertar nuestra lana con un nudito deslizado y nos vamos a ubicar acá en el primer punto. Ahí colocamos nuestro gancho y vamos a hacer un punto bajo. Entonces acá en el siguiente espacio disponible, que es donde comienza la fila, vamos a hacer allí también un punto bajo. Ahora acá donde está el punto acostadito, en este espacio, allí vamos a hacer punto bajo también. En el espacio donde comienza la fila, punto bajo. Acá donde está el punto acostadito, y así vamos a continuar hasta que lleguemos al otro extremo. Ok, llegamos acá al final. Entonces para la otra vuelta vamos a hacer una cadenita
vamos a girar y vamos a tejer 2 puntos bajos. En el primer espacio 1, en el siguiente un segundo punto bajo. Ahora vamos a tomar una lazada, vamos a saltar 1, 2 puntos y en el tercero vamos a hacer un punto alto. Vamos a hacer un segundo punto alto en ese mismo espacio y un tercer punto alto en el mismo espacio. Ahora vamos a tejer una cadenita, vamos a tomar doble lazada en el ganchillo, colocamos en el mismo espacio y vamos a tejer un punto alto doble. Ok, para que nos quede de esta manera. Entonces ahora otra cadenita y volvemos a repetir los primeros 3 puntos que hicimos, que fueron 3 puntos altos, todo en ese mismo espacio. Ahora, después de todo este grupito de puntos, vamos a saltar 2 espacios y en el tercero hacemos un punto bajo. Vean cómo queda la primera orejita. Entonces vamos a seguir haciendo un punto bajo en cada espacio hasta que nos queden 8 puntos bajos. Ok, acá yo tengo 8 puntos bajos, entonces 8 espacios disponibles. Vamos a hacer un punto bajo en el punto número 8, una lazada, saltamos 2 espacios, en el tercero vamos a hacer la misma secuencia que hicimos en esta orejita, 3 puntos altos, ahora una cadenita, un punto alto doble, otra cadenita y ahora vamos a tejer entonces 3 puntos altos acá en el mismo espacio. Ok, acá tenemos ya la segunda orejita, entonces saltamos 2 espacios, vamos a tejer un punto bajo acá y en el último espacio otro punto bajo. Entonces vamos a trabajar esta misma secuencia en la otra piecita, ok, para que de los dos lados queden las orejitas. Ok, entonces ya tenemos las 2 piecitas. Vamos a colocar la parte de las orejitas del lado derecho que esté hacia afuera. Ok, vamos a poner de esta manera y nos vamos a ubicar de este lado. Vamos a insertar nuestra lana con un nudito deslizado. Nos vamos a colocar acá en el primer punto bajo que está aquí. Pasamos por el primer punto bajo de este lado y vamos a hacer un punto bajo. Ahora en el punto que sigue vamos a hacer de la misma manera, punto bajo, y acá es un poco más fácil porque ya tenemos los puntos, ok, de esta manera para que nos quede exactamente un punto bajo en cada espacio. Vamos acá y acá y vamos a ir tejiendo un punto bajo tomando los 2 puntos, ok, para que nos quede ya cerradito y allí aprovechamos de camuflar los restantes de lana que tengamos por allí. Así vamos a continuar entonces toda la vuelta por todo el borde hasta llegar acá al otro extremo.
Ok, ya dimos toda la vuelta con puntitos bajos. Antes de cortar acá vamos a tejer la parte de la bandita o la tira de nuestro bolso, que sencillamente va a ser tejer cadenitas. Ok, de esta manera, buscando que nos queden como más apretaditas, y vamos a tejer esta cadenita hasta que alcancemos 50-60 centímetros de cadenita, que va a ser la medida que va a tener la parte de la bandita. Ok, ya tengo acá mi cadenita con 60 centímetros, tejí aproximadamente 80 cadenitas. Entonces ahora, para finalizar, vamos a colocar nuestro gancho en el primer punto bajo de este lado. Ahí hacemos un punto deslizado para unir, jalamos, vamos a cortar y con una agujita de lana vamos a camuflar muy bien este trocito que nos quedó acá, para luego terminar cortando. Bueno amigos, ya hemos terminado con el paso a paso de este hermoso bolsito para nuestras niñas. Espero les haya gustado este tutorial. Recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Y te invito también a que me sigas en mis redes sociales, Facebook e Instagram, donde también puedes enviar las fotitos de tus trabajos. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.